Ya los hemos venido saludando y bueno, los que están ingresando en la sala en este momento, pues vamos a honrar el acuerdo de tiempo que tenemos. La idea es que estemos conversando alrededor de 1 hora y cuarto, máximo 1 hora y media. Entonces, pues vamos a arrancar de una vez. Yo le dejo la palabra a Blanca, pero antes de dejarle la palabra, pues me presento por si hay alguien por ahí que no me conozca. Mi nombre es Patricia Polo, colombiana, resido en la ciudad de Bogotá. Soy coach ejecutiva y consultora organizacional. Eh, También entrenadora en liderazgo transformacional y llevo pues cerca de 15 años trabajando, digamos, en el entrenamiento de líderes, tanto en organizaciones como en coaching de vida. Y bueno, hoy estoy en la ciudad de Bogotá. Hace un rato decía que aguantando algo de frío, porque realmente mi sangre es más caribeña, toda mi familia es costeña, de Cartagena. Aunque yo llevo pues más de 25 años viviendo en Bogotá y a veces el frío me saca corriendo unos días a Cartagena y aprovecho para visitar a la familia, pero bueno. Eso les digo por ahora de mí, porque pues la idea no es tanto como entrar en presentaciones formales, sino que podamos tener rápidamente esta conversación entre todos acerca del liderazgo del futuro. Y le dejo pues la palabra a Blanca. Gracias, Patti. Pues yo estoy muy complacida de estar aquí con ustedes. Qué rico también reencontrarme con personas. Acabo de tener un maravilloso encuentro con una persona que fue estudiante mío hace más de 20 años y eso me complace. Si alguien más ha sido alumno mío, me escribe también por el chat, por favor. Y pues nada, si hay alguien que no me conoce, igual. Mi nombre es Blanca Corredor, soy psicóloga, soy coach profesional con énfasis en coaching de equipos y también he venido transitando este tema del entrenamiento, de las capacitaciones, de las formaciones a personas, a empresas, organizaciones. Y ahora estoy pues plenamente comprometida en este proyecto con Patti, que hemos denominado Líderes, así, con S mayúscula, Líderes. Y tenemos hoy para ustedes esta conferencia, que más que una conferencia, porque conferencia suena como si nosotros fuéramos a decirles y a enseñarles una cantidad de verdades, y realmente queremos que en algunos momentos sea más un conversatorio sobre el liderazgo del futuro, sobre esos nuevos paradigmas y posibilidades que crean nuevas realidades. Entonces, pues nada, sin mayor preámbulo, vamos a compartir. Hoy la invitación que les traemos es para conversar justamente de estos tres temas, del cambio de paradigma y la forma como ahora se percibe el futuro, que no es la misma como se percibía hace algunos años, el rol del líder en el diseño de su futuro. Cuando hablamos de su futuro, estamos hablando del futuro de él como persona, pero también el futuro de su contexto, el futuro de las personas con las que se relacionan. Y vamos a compartir algunas mejores prácticas de los líderes que inspiran a otros con su visión y crean futuros extraordinarios. Esa es nuestra bitácora de esta noche. Comenzamos con esta frase que nos comparte Elena Espinal en su libro Ecología del Porvenir. Ella nos dice: vivimos como si el paso de los días nos llevara a algún lugar y se percibe que nuestras decisiones sirven para poco. Este sentimiento no genera un estado de ánimo poderoso ni de ventura hacia adelante. Más bien, hay una dosis de resignación y algo de esperanza. Y hemos querido comenzar con esta frase porque lo principal o uno de los objetivos que tenemos en esta conferencia es invitarlos a un cambio de paradigma. Y esta frase nos muestra el paradigma en el que estamos viviendo muchas personas el futuro, esperando a ver a dónde nos lleva el futuro, entendiéndolo como un continuo que empieza en el pasado, viene y sigue, y debemos esperar a ver qué nos llega. Y como nos dice ella, pareciera que nuestras decisiones sirven para poco. Entonces, pues lo primero que les traemos aquí es este cambio de paradigma y la forma como ahora se percibe el futuro. Cuando hablamos de cambio de paradigma, quiero retomar a Thomas Kuhn, quien nos dice que cuando cambiamos un paradigma,
Él hace la metáfora como cuando nos cambiamos de anteojos, ¿sí? Cuando cambiamos de anteojos, al comienzo nos cuesta adaptarnos a esa nueva visión y nos cuesta ver esta nueva realidad que antes no veíamos. Veníamos acostumbrados, veníamos muy, yo lo llamo a veces como anestesiados, en algo que se ha convertido en el paradigma, en la forma de ver las cosas, que se nos ha convertido en una verdad absoluta y en la realidad. Cuando nos ponemos unos nuevos anteojos, a veces nos mareamos, nos da dolor de cabeza y nos cuesta poco a poco irnos adaptando hasta que por fin vemos eso que antes no veíamos. Y esa es la invitación que traemos para ustedes. Con respecto a ese cambio de paradigma, queremos compartirles algunas ideas observables, que son observables, pero que a veces no vemos. Lo primero es que el mundo de hoy es diferente de cómo era el mundo hace 10 años, y pues ni decir muchos más años atrás. La realidad realmente no es como pensábamos que era. Y aquí les hago una invitación y es, ¿quiénes de nosotros podemos imaginar, en mi caso, a nuestros padres, a mis padres, o a algunos de ustedes, si son más jóvenes, a sus abuelos, hablando en su época de megabytes, o hablando de nanotecnología, o de compartir archivos en Drive o en Dropbox? Estas eran palabras que ni siquiera existían en su lenguaje, pues no se entendía, no existía la posibilidad de saber qué era eso, porque era una realidad que no existía. Y ahora el mundo es tan diferente que lo que hemos concebido como la realidad, a veces nos quedamos allí queriendo seguir observándola sin darnos cuenta que ya ha cambiado, ¿sí? Eh, por ejemplo, otra idea observable es que los supuestos que soportaban la idea de éxito ahora están en tela de juicio. Yo crecí, y supongo que algunos de ustedes también, con la idea de que para tener éxito en la vida había que trabajarla duro, había que estudiar, prepararse, había que terminar la educación básica, seguir a una educación superior, preferiblemente una educación posgraduada, y después salir a buscar un trabajo preferiblemente estable, y eso te lleva al éxito. Y en este momento hay personas trabajando 2 horas desde la playa o desde su casa o desde su garaje, y pueden ser exitosos y están logrando cambios y transformaciones que hasta hace algunos años no eran concebibles, ¿sí? Entonces es empezar a ver el mundo y empezar a identificar la realidad de una manera diferente. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, que tenemos esta maravillosa posibilidad de compartir con ustedes, nos muestra que nunca antes en la historia de la humanidad se habían tenido tantas posibilidades para manifestarse, para interactuar, para cautivar simpatizantes en cualquier lugar del mundo. Cuando hace algunos años yo tomé la decisión de retirarme de un empleo en la Universidad de Ibagué, ya no estoy allí, Josué, donde trabajé más de 19 años y decidí independizarme y empezar a vivir y a construir el futuro que yo quería construir para mí. Pues imaginé haciendo este tipo de ejercicios de brindar conferencias y formaciones, pero en ese momento no imaginé que en cada conversatorio, en cada conferencia, en cada espacio en el que yo iba a estar, iba a tener público de otros países. Y he tenido la fortuna en que en todos los conversatorios, conferencias, webinars en los que he estado y comparto esa dicha con Patti, siempre hemos tenido audiencia multinacional, y eso es maravilloso. Entonces hemos tenido esa posibilidad que antes no se tenía. Antes querer llegar a que te conocieran requería un esfuerzo superior, y en este momento es diferente. Y la ciencia además ha multiplicado la expectativa de vida de las personas, y eso ha hecho que haya también multiplicado las opciones de realización y las proyecciones de realización. Una persona
Antes a los 40 ya como que sentía que estaba cruzando la línea y dando la vuelta hacia el otro lado, y en este momento a los 50, a los 60, a los 70, hay personas rediseñándose y empezando a vivir la vida que quieren. Con respecto al futuro, algunas reflexiones también, y es que el presente es la única posibilidad temporal donde podemos habitar, ¿sí? Es este momento que estamos viviendo el único sobre el cual tenemos algún tipo de injerencia. Lo que ocurrió ya no podemos corregirlo ni podemos intervenirlo. Quizá podemos tener algún tipo de impacto si empezamos a contarnos un cuento diferente, si empezamos a observar eso que nos pasó y dejamos de contarnos repetidamente la misma historia que a veces nos deja en la resignación. Y si empezamos a ver el pasado y a interpretarlo de una manera diferente, podemos tener opciones hacia el futuro desde el presente. Porque a veces cuando se piensa en el futuro, generalmente también es una opción que se deja en manos de la probabilidad de que algo ocurra. Entonces, ojalá nos vaya bien, ojalá esto sea posible. Pero cuando lo dejamos así, seguimos en ese paradigma del que les hablaba al comienzo, como esperando que lo que ha pasado en el pasado y que nos trae la ocurrencia de lo que está sucediendo en el presente, pues así mismo siga pasando y entonces nos traiga ese futuro que esperamos. Y el paradigma, como nosotros queremos les invitarlos a ustedes para que haya un cambio, es declarar un futuro, que el futuro sea una opción que se puede declarar, no estar esperando los estudios de mercados y las proyecciones económicas y los análisis de todo lo que ha sido en el pasado para suponer que sabemos qué va a pasar en el futuro, sino que independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, si yo declaro en este momento un futuro que deseo que sea así y estoy dispuesto a crearlo y me comprometo como líder de mi propia vida, de mi proyecto, con ese futuro que quiero que sea posible, pues asimismo saber qué va a empezar a ocurrir. Porque entonces, digamos que en resumidas cuentas, podríamos decir que hay dos formas de crear el futuro. Una es seguir haciendo más de lo mismo y seguir, pues como nos dicen aquella frase que se le atribuye a este, que esperar resultados diferentes cuando hacemos lo mismo es una locura. Entonces, si seguimos haciendo más de lo mismo, pues seguiremos recibiendo y ocurrirá en el futuro lo que nosotros esperamos pacientemente y pasivamente que ocurra. La propuesta del cambio de paradigma o la invitación es crear ese futuro. Y esa es la apuesta que tenemos desde este proyecto de líderes. Es empezar a transformar la vida y la mente, el imaginario de las personas para que se pongan los anteojos y sean capaces de ver el futuro como una posibilidad de creación. Una posibilidad de creación a partir de la pregunta, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué es aquello que hasta este momento ha sido para mí transparente y no me ha permitido ver nuevas posibilidades? Y si sigo sin verlas, ¿cuáles son esas posibilidades que estoy dispuesto a crear a partir de ese diseño que tenga para mi futuro? Esta es como la primera parte. No sé si quieras agregar algo más, Pati, antes de la pregunta. No, ansiosa que lanzas la pregunta a ver qué nos dice. Tenemos preparada esta pregunta para ustedes. ¿Y qué es el futuro para ti? Nos encantaría que abrieran sus cámaras y sus micrófonos. Quien quiera compartir. Zaira. Bueno, el futuro lo quiero ver próspero, o sea, con nivel económico bien, excelente, pero a la vez tranquilo, porque pues, yo soy contadora y mi trabajo es de mucho estrés, de mucha información, de todo el tiempo estar en mis... Y pues he venido buscando algo que me genere igual, me gusta mi trabajo, pero que a la vez obtenga tranquilidad económica y a la vez tranquilidad como manera de tener un tiempo para ellos. En mi trabajo es complejo,
pues de lo que hago es de tiempo. Pero sí, en este caso quiero, pues con esto de líderes, es mi objetivo tener la tranquilidad financiera, pero a la vez tranquilidad con mi familia, tener tiempo disponible. Eso es lo que he venido buscando en todos los procesos que he realizado. Qué bueno, Zaira. Es como lo que quiero. Ok. Te hago una invitación. En la frase en lo que nos compartiste, te escuché por lo menos 5 peros. Y cuando te compartamos la grabación, ahí los voy a ver. Te invito a que los escuches. ¿Cuántos fueron? Y te Sí. invito a que los reemplaces por y, porque es que suena diferente cuando dices, quiero tener un futuro próspero, pero a la vez tranquilidad, a cuando dices, quiero tener un futuro próspero y a la vez tranquilidad. Sí. Suena diferente. Sí, sí. Ok. ¿Alguien está compartiendo por el chat, Pati? Sí, Diana dice, el futuro es como me quiero proyectar en unos años, mi futuro es lograr tener una independencia económica, poder hacer lo que me gusta, desarrollar cosas diferentes. Y Alba dice, para mí el futuro es algo que elijo todo el tiempo, lo cual no quiere decir que no esté libre de incertidumbre. Ajá. ¿Alguien más que se lance a abrir micrófono o escribirnos por acá? ¿Se escucha? Sí, por allá te escucho. Lejitos, pero se escucha. ¿Aquí mejor? Mejor. Sí. Bueno, para mí el futuro tiene que ver mucho con la fe, ya que tiene que ver con eso que no veo, ¿sí? Finalmente, y no desde el punto pesimista, pues mañana no sabemos qué vaya a pasar. Aún así, como no recuerdo quién escribió en el chat, eso tan cierto que pues el futuro se trabaja desde el presente, ¿sí? Pues me voy a Kung Fu Panda y al maestro Oakway diciendo que el presente se llama presente porque es un regalo, ¿cierto? Y justamente por eso hoy, el ahora es un regalo y por eso lo llaman presente. Entonces, evidentemente, pues el futuro se construye a partir de esas perspectivas, de esas expectativas que cada uno tiene acerca de qué va a hacer de mi mañana, ¿sí? O qué quiero hacer conmigo para mañana. Desde la universidad luché mucho en contra del tema proyecto de vida, por ejemplo. Para mí era una tarea horrible, no me gustaba escuchar ese tema de proyecto de vida, para mí era vivamos el presente y ya. Sin embargo, pues hombre, hoy 20 años después de universidad, me doy cuenta que definitivamente un proyecto de vida es completamente importante. Y, y el futuro para mí es eso, es un proyecto de vida realizado con todos sus bemoles, con esos sueños realizados al 70, al 80, al 100% y esos que no llegaron siquiera al 10. Eso es el futuro. Gracias, José. Pues qué rico que traigas esta frase del maestro Kung Fu Panda. Para mí es un gran maestro, definitivamente. Y sobre todo en este tema de diseño de futuro. Pues gracias a quienes nos compartieron. Y nosotros traemos esta propuesta, que el futuro es una realidad 100% diseñable. ¿Y vas a decir algo, Pati? Sí, es que Norma escribió, el futuro para mí es como tú te visualices. Yo me visualizo exitosa, empoderada y con mucha paz. Ok, maravilloso ese tema de la visualización. Vamos a ver que no nos podemos quedar solamente en la visualización, pero es un ejercicio muy poderoso. Para nosotras el futuro es una realidad 100% diseñable, es una conversación de posibilidad y de acción, ¿sí? A veces cuando nos quedamos visualizando el futuro y esperando que pase eso tan hermoso que hemos visualizado, nos olvidamos que también requiere nuestra acción, porque es la acción comprometida la que va a hacer que ese futuro se convierta en una realidad. El futuro ya no está lejos, ya hace parte del día a día de las personas, de las organizaciones, porque se está entendiendo que el futuro arranca es en el presente y lo que hagas en este justo momento. Y podemos decir que es una especie de promesa pendiente, una oportunidad para dejar de vivir en el mundo
y lanzarnos como humanidad a construir el mundo en el que queremos vivir. Esta básicamente es nuestra apuesta, y con eso pasamos a esta segunda parte, que es el rol del líder en el diseño de futuro. Más que plan de vida o proyecto de vida, nosotros preferimos llamarlo diseño de futuro, ¿sí? Porque a veces los planes se nos quedan también solo en eso, en planearlo, pero cuando ya tú lo diseñas, tiene también ese compromiso de acción y de llevarlo a la práctica. Y en ese rol del líder, en el diseño de futuro, traemos aquí a colación algo que nos mencionó Alba y que Josué también hizo referencia, y es la relación con la incertidumbre. Es cierto, nosotros podemos diseñar un plan y eso no nos garantiza, diseñar un futuro, digamos, y eso no garantiza que vaya a suceder exactamente igual como nosotros lo hemos diseñado. Siempre está el espacio de la incertidumbre. Pero el tema es cómo nosotros como líderes de nuestra vida nos relacionamos con la incertidumbre. Porque si nos relacionamos con la incertidumbre como, no, pero sin saber si mañana nos vayamos a morir, entonces ¿para qué hacemos algo? Pues esa es una manera de relacionarnos, ¿sí? Entonces nos quedamos en el esperemos a ver qué pasa. Y otra manera de relacionarnos es ser plenamente conscientes que no tenemos el control de las circunstancias y que a veces hay circunstancias que se nos presentan y sencillamente debemos estar allí para transitarlas, ¿sí? Pero cómo nos relacionamos con ese espacio de incertidumbre es lo que establece la diferencia entre una persona que espera que la vida le traiga y lo que la vida y el futuro le depare, y una persona que actúa y se pone en marcha para relacionarse con ese espacio de incertidumbre. Traemos también este espacio de aprendizaje que está muy en línea de cómo nos relacionamos con la incertidumbre. Y traemos aquí a una persona que es pionera en el coaching, y es Jim Selman, y él nos plantea la necesidad de aprender en tiempo presente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo estemos declarándonos aprendices. Hasta hace algunos años se entendía que llegar a adulto, o por lo menos en mi país, está esta frase de que tú te conviertes en adulto cuando dejas de aprender y empiezas a enseñar, ¿sí? Es como decir, ya llega un momento en que te las sabes todas y ya puedes empezar a enseñar porque ya aprendiste. Y nada, la propuesta que nosotros tenemos para líderes es que nos declaremos aprendices permanentes. Y en tiempo presente, porque Jim Selman nos plantea la metáfora de la ola. Cuando un surfista se encuentra una ola, él no sabe cómo va a ser esa ola, pero desde luego se ha preparado, tiene un entrenamiento, que es algo a lo que nosotros le apostamos, debemos entrenarnos como líderes, tiene unas competencias, tiene una práctica consciente y constante del ejercicio de liderazgo, y con eso sabe que tiene lo necesario para sortear la ola como llegue, pero declararse también un aprendiz porque puede que se caiga, puede que falle, y eso no quiere decir que haya fracasado. Otro espacio importante dentro del liderazgo es la gestión de las emociones. Se ha hablado mucho de que somos seres racionales, y yo comparto la idea de que somos seres emocionales que piensan. El ser humano es un ser emocional que piensa, y por ende las emociones están en todos los momentos de su vida. Las emociones son piedra angular para la toma de decisiones, para emprender una acción, para levantarte o no levantarte entusiasmado un día. Entonces, ¿cómo gestionemos esas emociones en cada uno de nosotros, y cómo, por ejemplo, el líder de un equipo sea capaz de gestionar las emociones de los miembros de su equipo? Consideramos que es supremamente valioso dentro del rol de ese líder. Otra propuesta innegable dentro del rol del líder es la generación de acuerdos y la coordinación de acción. Y hemos puesto esta imagen de los pits porque es que el cambio del que hablábamos al comienzo está siendo tan vertiginoso que realmente el líder debe prepararse para coordinar acciones y generar acuerdos de una manera muy rápida y a la vez muy efectiva, ¿sí?
Entonces, para ello debe, por ejemplo, prepararse en unas competencias conversacionales muy importantes, en unas competencias relacionales, en lo que hablábamos hace un momento de la gestión de las emociones, porque todo esto va a contribuir a la generación de acuerdos y la coordinación de acción. La visión sistémica, entender como líderes que lo que hacemos en todo momento de nuestra vida está conectado con lo que va a pasar, está conectado con las personas con las que nos relacionamos, impacta en nuestro futuro, impacta en el futuro de nuestra familia, impacta en nuestros equipos de trabajo, en las empresas en las que estemos, en el emprendimiento si somos independientes, pero cualquier acción que emprendamos o que dejemos de hacer en un momento dado de nuestra vida no es gratuita, no es inocua, tiene un impacto y debemos ser capaces de tener esa visión sistémica para entender que el planeta como tal está totalmente determinado por mis acciones y que puedo impactar con una acción que aparentemente pueda ser muy pequeña, puedo impactar muchas vidas y puedo impactar el universo entero. Y por último, para dejar hablar a Patti, está este sentido de propósito y de bienestar. Pensamos que dentro del rol del líder en el mundo actual es muy importante tener ese sentido de encontrarle una razón de ser a lo que hacemos en cada momento de nuestra vida. Está muy de moda el tema de la felicidad en el trabajo, pero más allá de un tema de moda es entender que si una persona todos los días se levanta a hacer algo para lo cual no le encuentra un sentido, pues difícilmente va a poder liderar su propia vida, liderar equipos, liderar proyectos. El encontrar ese sentido de propósito es darle una trascendencia a lo que hacemos y además pensando no solamente cuando hablamos aquí de bienestar, no estamos hablando del bienestar individual, sino del bienestar compartido. Saber que cuando estoy al servicio del otro, cuando agradezco lo que el otro hace, cuando logro ser compasivo con lo que le sucede al otro y estoy buscando un bienestar compartido, allí estoy ejerciendo un liderazgo mucho más potente que cuando me paro solamente en el control y en la autoridad. Bueno, eso es lo que quería compartir. Patti, no sé si quieras decir algo más Y yo o pasamos a la última parte. No, antes de plantearles el desafío, quería hacer solo un comentario. ¿Vieron que lo que nos compartió Blanca tenía que ver mucho con lo que compartieron ustedes también? Cuando Zaira decía como poder estar tranquila, poder compartir con mi familia, estaba hablando precisamente de propósito de vida, pero bienestar también, ¿no? Cuando Alba nos hablaba de gestionar la incertidumbre, Diana dice por acá, para ser líder se tiene que servir. Entonces hay un tema también de gestión emocional, de la capacidad que tenemos los líderes de ser empáticos y de ponernos en los zapatos de otros y de servir a otros, así como Diana nos está diciendo. Y bueno, yo creo que ya para entrar al tercer tema, que queríamos como hacer una lista de decir estas son las mejores prácticas, pero después dijimos nada. Más bien hagamos un ejercicio mucho más divertido en el cual podamos interactuar. Entonces nos inventamos esta dinámica que te vamos a presentar y en la cual queremos que participes al 100%. Dice, las mejores prácticas de los líderes que inspiran a otros con su visión y crean futuros extraordinarios. Hubiéramos podido decirte estas son las mejores prácticas, el top 5 o el top 10, pero lo que queremos es construir esa lista contigo. Para lo cual nosotros hicimos una selección de 12 líderes que a lo largo de la historia cumplen con este criterio, que inspiraron a otros con su visión y crearon futuros que se creían imposibles. Crearon una realidad que no iba a suceder de cualquier manera. Hubiéramos podido poner muchos más, porque ejemplos hay muchísimos. Tal vez ustedes van a decir en esta lista que nosotros vamos a presentarles, van a decir, ah, claro, este ya yo lo había escuchado, o este no lo sabía, o este no me acordaba. Son muchas personas, porque digamos que creemos firmemente que el futuro se diseña y hay gente que ya lo está haciendo. Hay gente que diseña su futuro y hay gente que está viviendo el futuro que otros están diseñando para ellos.
Pero entonces, como decía Blanca, no es solamente visualizar y ver la posibilidad y tomar acción, sino que podemos poner el foco particular en las mejores prácticas. Como todo en el proceso de aprendizaje, aprender sobre lo que ya está funcionando disminuye mucho la curva. Entonces podemos tener un resultado extraordinario en mucho menor tiempo. Entonces el ejercicio es el siguiente. Ahí me están viendo, me están escuchando, ¿está todo bien? Yo voy a presentar rápidamente, tengo el reto de hacerlo cada uno en máximo 1 minuto, 12 líderes que a lo largo de la historia en diferentes lugares del mundo nos pueden enseñar acerca de mejores prácticas. Yo voy a dar esa información en 12 minutos y lo que ustedes van a hacer es tomar nota mental o en una hoja, si tienen una hoja por ahí cerca, y ustedes van a decir, bueno, de esta persona puedo identificar esta práctica, esta persona hacía esto, funciona, o estas personas tienen en común esto, o en particular esta persona generó este resultado porque hizo tal cosa. Y lo que vamos a hacer es entre todos construir esa lista de mejores prácticas. Listo, yo estoy viendo por acá algo en el chat, escuchamos bien, pero por segundo se va el audio. Bueno. Quiero validar porque Alba nos dice sí, perfecto. Quisiera validar sí. Si se escucha bien, si se va el audio. Porque me interesa muchísimo que todos estén escuchando bien porque voy a hablar a 1000 revoluciones por minuto. Entonces se pueden perder mucha información. Listo. Nos dicen que bien. Bien, perfecto, listo. Igual, Norma, si de pronto se te queda algo por ahí pendiente, nos escribes y te actualizamos por el chat, ¿listo? Vamos a arrancar con la primera persona. Obviamente este personaje conocido, Galileo Galilei, que se dio una gran pelea, digamos, contra todo lo que era institucional y religioso en ese momento, italiano, astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático, físico y artista, considerado el artífice de la revolución científica. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas y la primera ley del movimiento. Este personaje se casó una pelea con la Iglesia Católica porque habló de las lunas de Júpiter, en un momento de la historia en la que se creía que Dios era el creador de la Tierra y no se hablaba ni siquiera de la existencia de otros países, mucho menos de otros planetas, mucho menos de planetas que pudieran tener otras lunas, todo esto. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y el mejor ejemplo de conflicto entre religión y ciencia. Siguiente. Leonardo da Vinci, italiano, también un personaje, ¿no? Pintor, ingeniero e inventor. Desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo. Él visualizaba helicópteros, tenía carros de combate, tenía dibujos de un submarino y de un automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, puesto que la mayoría no eran realizables aún en esa época. No existía la tecnología. Contribuyó al conocimiento en las ciencias de la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Siguiente, hermanos Wright, de Estados Unidos, aviadores, ingenieros, inventores y pioneros de la aviación. Contrario a lo que se cree, ellos no inventaron el avión, pero sí construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo de forma exitosa. O sea, el avión ya lo habían inventado, pero no funcionaba. Lo que hizo la diferencia en la creación de ellos es que ellos crearon un sistema de viraje y balanceo que se consideraba muy sofisticado para la época. Su vuelo memorable fue en 1903. Desde 1905 ofrecieron su creación a Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero la venta no se concretó sino hasta 1908, cuando se les concedió la patente. Ellos tenían mucho miedo de presentar su invento. Y entonces cuando lo querían vender, les decían, pero muéstremelo. Y ellos decían, no, pero cómprenmelo y yo se lo muestro. Y estuvieron así algunos años, y hasta que no tuvieron la patente y la seguridad de que iban a ser digamos, protegidos por la ley, no lo hicieron. Acá está Dora, yo voy a... Esto me ahorra unos segundos que no, ya la silencié, sigo. Este personaje, que ni siquiera sé cómo se pronuncia su nombre, Juan Vucetich Kovacevic, croata nacionalizado en Argentina. Ni siquiera se sabe qué estudió, se dice que presuntamente estudió antropología. Desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz de identificación de personas por sus huellas dactilares. Luego de más de un siglo de su implementación, la identificación de huellas dactilares todavía se basa en sus aportes. Imagínense que este personaje
le dijo al mundo que cada persona tenía una huella distinta y de esa forma se podía identificar. Antes de que él lo dijera, nadie lo creía. Siguiente. Marie Curie, también conocida, polaca, científica especializada en química y física aplicada, pionera en el estudio de radioactividad y sus aplicaciones prácticas. Durante la Primera Guerra Mundial propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos. Antes de que ella desarrollara su invento, la gente podía tener fracturas y podía tener enfermedades graves y no había manera de detectarla, mucho menos llevar esos equipos digamos, a los campos de batalla. Premio Nobel de Física y Química. Fue la primera mujer que ganó 2 premios Nobel. Primera catedrática en la Universidad de París de la Sorbonne. Y la historia es mucho más amplia, o sea, ella termina casándose con alguien que se dice que no era tan brillante como él, pero ella lo hacía un poco para poder, a partir de la figura de su esposo, poder presentar muchos de sus inventos, porque era un mundo en el que no se creía que las mujeres podían ser científicas. Siguiente. Alan Turing, británico, matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultradistancia, precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación, la máquina Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazi de la máquina Enigma. Si ustedes recuerdan, hicieron una película hace poco de él. Él termina suicidándose porque es altamente criticado y reprimido por su orientación sexual. Sin él no existirían los computadores que hoy conocemos. Se dice que él acortó en cerca de 7 años la duración de la Segunda Guerra Mundial, porque logró descifrar los códigos nazis que permitieron que las fuerzas aliadas acabaran con la guerra. Siguiente. John F. Kennedy, estadounidense, político, considerado un ícono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. Él habla de una política que es recuperar la primacía mundial de Estados Unidos, en un momento en el que los soviéticos estaban a la vanguardia y habían prácticamente conquistado el universo, digamos, el espacio. Él habla del proyecto de poner un hombre en la luna en 1962, antes de que termine la década, un hombre pisará la luna y volverá sano y salvo. En 1969, cuando ya lo habían matado, el hombre pisa la luna. Obviamente su prematura muerte y además el hecho de que no se supo muy bien qué fue lo que pasó, contribuyó a darle una figura de carácter mítico. Siguiente. James Cameron, canadiense, director, guionista, productor de cine, inventor, filántropo y explorador marino. Director de películas como Titanic y Avatar, las más taquilleras de la historia del cine. $2.000 millones en Norteamérica y 6.000 millones en todo el mundo, cada una de estas películas. Y a él hicieron una entrevista cuando salió Avatar, y él dijo que había comenzado el proyecto de Avatar 10 años antes de que existiera la tecnología necesaria para producirlo. O sea, el hombre estaba diciendo, yo voy a hacer una película de estas características, y hablaba con los desarrolladores técnicos y le decían, eso no se puede hacer. Esa película que tal vez ustedes vieron, de los seres azules, marcó un hito a nivel de generación de efectos especiales. Él estaba viendo esa película antes de que la tecnología pudiera crearla. Siguiente. Stephen Hawking, obviamente, no podía faltar en esta lista, británico, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico. Recibió 12 doctorados honoris causa. Además que por la enfermedad que desarrolló le decían que le quedaba muy poco tiempo de vida, pues el hombre sortió todas esas dificultades personales, desarrolló teoremas de las singularidades espaciotemporales y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Ha sido el científico con mayor incidencia en la comunicación masiva de las leyes básicas que gobiernan el universo. Uno de sus libros son considerados bestsellers en todo el mundo. Cuando el hombre se pronunciaba, todo el mundo quería saber qué era lo que iba a decir, cosa que no había sucedido antes con otros científicos. Siguiente. Steve Jobs, obviamente tampoco podía faltar, estadounidense, empresario y magnate de los negocios, revolucionó varias industrias, dentro de ellas informática, cuando creó Apple y la nube. O sea, él fue el que pensó en la posibilidad de que pudiéramos almacenar grandes cantidades de información
en espacios que no fueran físicos, que no fueran memorias, discos duros. Revolucionó la industria de las telecomunicaciones al crear el iPhone, es decir, un aparato que no tiene botones, que además tiene un montón de funcionalidades que antes ningún celular tenía. La industria de la animación, cuando creó Pixar y desarrolló la película Toy Story, que nunca había tenido una, digamos, eso rompió el hito de cualquier película de animación. Después termina comprando Disney, asociándose y bueno, generando ahorita lo que vemos nosotros y nuestros hijos y nuestros sobrinos y todo eso, como películas de alta animación no hubiera sido posible si no hubiera sido por él. Revolucionó la industria de la música cuando creó el iPhone y iTunes. Antes de Steve Jobs, la gente compraba discos en acetato y compraba CDs y no tenía la posibilidad de descargar canciones a menos de $1. Él decía que hacer estudios de mercado era una pérdida de tiempo, porque las personas no sabían lo que querían simplemente porque no lo habían visto. Entonces él desarrollaba productos no a partir de lo que la gente le decía que necesitaban, sino a través de una visión mucho más poderosa de crear lo que no existía, porque obviamente ningún consumidor había visto hasta ahora. Siguiente. Ay, me estoy quedando sin oxígeno. Este personaje, Patch Adams, también conocido por la película, obviamente, que grabó Robin Williams, estadounidense. Médico, activista social, diplomático y escritor. Actualmente secretario de Salud para la Salud Holística. Conocido como el Doctor de la Risa, inventó la risoterapia con fines médicos y terapéuticos y es el responsable de su inclusión en la medicina moderna. Antes de él, la medicina era solo una técnica. No, nadie se atrevía a decir que el estado emocional y que el generar alegría en los pacientes tenía efectos, digamos, en su condición de salud. Él habla, una de sus frases fue: ninguna escuela enseña que el amor es lo más importante en la vida y ninguna universidad enseña que la compasión es lo fundamental. Él habla de sanar a través del amor y de la compasión. Siguiente. No, creo que, bueno, este es el último, Muhab Yunus, pues que ahorita tiene varios libros que son bestseller. Indio, emprendedor social, banquero, economista y líder social. Creador del Banco Grameen, o el Banco de los Pobres, también conocido, desarrollador de los conceptos de microcrédito y microfinanzas. Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo. Marcó un antes y un después al decir que los pobres podían salir de la pobreza por sí mismos, en un mundo en el que se creía que eran los gobiernos los que tenían que brindar asistencia y los que tenían que rescatar a los pobres. Él habla del Banco de los Pobres, él habla de conceptos tan sencillos como decir, son los microcréditos los que generan emprendimiento, que desarrolla conceptos como préstamos colectivos, que antes no existían. Él dice, vamos a prestar un capital semilla para desarrollar emprendimiento, no a una persona, sino a un colectivo de personas. Habla de la responsabilidad que tienen las mujeres en el desarrollo de sus familias, y dice, es mucho más eficiente y mucho más seguro prestar a mujeres cabeza de familia que a hombres. Bueno, todo eso que les estoy diciendo obviamente sigue siendo de alguna forma todavía un debate en la economía, pero él marcó la diferencia al decir, no son los ricos los que tienen que darle a los pobres no necesitan sino de ellos mismos y de un apoyo básico que le podamos brindar para salir adelante. Y ahí están los 12 personajes. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son para ti las mejores prácticas? Y ahí escuchamos, leemos por el chat. ¿Qué encontraste que puede ser común en estas personas que te presentamos? Que de lo que tal vez no te dijimos, pero que tú sabes que ellos hacían, vale la pena traer en este momento a esta conversación. Voy a dejar de compartir pantalla, Pati, para que nos veamos mejor. Para que nos podamos ver. Acá dice Alba, compartir una visión y creer en ella. O sea, esta gente no estaba, digamos, improvisando y diciendo, ¿será que sí, será que no? O sea, están muy comprometidos con esa visión. Norma dice, se adelantaron en el tiempo. Para mí, dice Luz Ángela, para mí todos tenían una visión más allá de lo visible. Claramente ellos estaban viendo algo que el resto de la gente no estaba viendo. Norma dice innovación, Diana dice trabajo en equipo. Antes habían dos comentarios también, Pati, uno de Norma que dice hacer las cosas diferentes de lo que la mayoría haría.
Y Diana nos compartía pensamiento analítico, creatividad. Creatividad. Aquí ya estamos encontrando varios elementos que tal vez Blanca había mencionado de una manera mucho más amplia, pero ya cuando le ponemos rostro, ya deja de ser como algo simplemente abstracto y conceptual y decimos, hay gente que lo está haciendo aquí y ahora. Y no solamente ahora, sino que durante toda la historia de la humanidad hay gente que lo hizo, que diseñó su futuro. Ceci, hola Ceci, dice, arriesgarse sin tener evidencia de lograr lo que buscan. Ellos sabrían que buscaban. Ah, no, ellos sabrían o sabían que buscaban. Riesgo. A veces diseñar futuro desde un espacio seguro no es tan contundente, ¿no? Entonces, esto que está trayendo Ceci también es supremamente importante. ¿Qué más encontraron como factores en común? Josué nos comparte lo común, insistir, persistir y nunca desistir. Ajá. A esta gente no le tocó fácil, la mayoría de los Diana casos. nos dice trascender. Aquí dice visualización, innovación, intuición, creer en sí mismo. Aquí Diana está trayendo un concepto que es fundamental y que hace parte de la experiencia de cualquier líder, la intuición. Y ya sean líderes formados o no formados, es común decir como yo tenía un pálpito, dicen en Colombia, como que el corazón me estaba diciendo algo a gritos, y tal vez la gente me decía, no, eso no es razonable, mira, no sé qué, pero es que yo seguí mi intuición y pasó lo que pasó. No sé, Blanca, si quieres decir algo en este momento. Yo tengo algunos acá que no han dicho, pero no los voy a decir todavía. Tiene las bajo la manga. Diana nos complementa disciplina y reconocer que somos seres emocionales. Alba nos dice, decían, es por allá, aunque los demás pudieran no creer en ellos. Fíjate, Alba, y quiero retomar esto que tú traes, porque tú nos dices, los demás podrían no creer en ellos, y yo retomo el ejemplo que les traíamos al comienzo, que cambiar paradigma es como ponerse unos lentes nuevos. No estamos seguros de si era que no creían en ellos o sencillamente las demás personas no tenían la capacidad de ver esto que ellos estaban viendo. ¿Sí? Ellos estaban viendo un mundo diferente, ellos estaban viendo un mundo no creado y por eso las demás personas aún no lo podían ver. Es lo que, Alba, entiendo que tú nos traes aquí cuando dices, aunque los demás pudieran no creer en ellos. Ceci nos dice, sobre todo, a Marie Curie, donde las mujeres, entre comillas, no existían, rol de la mujer como protagonista. Claro, en esa época la invisibilidad de la mujer era pues evidente y que ella lograra destacarse en campos como la física, la química, que además estaban pues destinados casi que plenamente para los hombres, fue un desafío aún mayor, ¿no? Alba nos dice sí, tal cual, y Ceci desafiaron, entre comillas, lo correcto. Patti nos decía, es que parte del desafío es ese, es justamente atreverse en ocasiones a ir contra la corriente, en ocasiones ser líder no necesariamente quiere decir tener esos seguidores que piensan exactamente igual que yo, porque a veces liderar implica salirse de la caja, como lo hemos dicho tantas veces, salirse de ese espacio de seguridad, atreverse a transgredir incluso normas. Varias de estas personas pudieron ser criticados o rechazados en su momento y solo tiempo después, muchos de ellos después de su muerte, es que son reconocidos y son admirados y son tomados como íconos y como representación de liderazgo. Josué nos dice. En particular Marie Curie, ella termina muriéndose porque se enfermó con el mismo invento. Ella estaba inventando la máquina que hacía radioterapias. Y la radiación la mató. Y ella tenía una visión mucho más grande que ella. Porque cuando ella comenzó a tener las molestias de salud, la gente le decía, ya no trabajas más en eso. Y algunos biógrafos dicen que ella decía como yo tengo que terminar esto antes de morir. O sea, estaba dispuesta a morir por su invento.
y es el caso de algunos. Yo les voy a lanzar una que tengo en la lista que todavía no he mencionado, ahí como por que no me aguanto. como una ayuda de la llamada al amigo, de quien quiere ser millonario. Multidisciplinarios, lo que decía Blanca, una visión amplia, sistémica. Si ustedes ven en la presentación, yo decía filósofos, físicos, químicos, científicos, artistas, o sea, esta gente no se quedaba con una sola profesión. Me sé cuento que nos echaron a nosotros de gradúese de la universidad y luego ejerza exactamente en lo mismo el resto de su vida y mira a ver cómo se pensiona. Ellos no estaban en ese juego. Ellos tenían varias fuentes de formación, no solamente científica, sino artística. Como que jugaban al mismo tiempo en varias canchas. Dice Diana, tenían visión holística. Ellos podían ver cosas que normalmente, por lo menos Leonardo da Vinci, que hablé de él, claro, lo conocemos como un artista y conocemos sus pinturas mundialmente, pero él desarrolló dibujos donde estaban todos sus inventos y había planos y había gráficos y también eran unas representaciones totalmente científicas que cumplen cualquier criterio básico de la ciencia. No era solo un pintor que pintaba bonito, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿qué más se les ocurre? Bueno, aquí tengo otro que por ahí ya mencionaron, pensamiento disruptivo. Rompieron con lo que se creía que era correcto, como nos decía Ceci. O sea, ellos dijeron, el mundo no tiene que ser como ha venido siendo hasta ahora. No queremos más de lo mismo, queremos algo diferente. Yo quiero retomar lo que compartió Josué, de cambiaron la historia, porque justamente esa es la apuesta que traemos con el cambio de paradigma, que no pensemos que hay una línea continua que viene del pasado, está pasando por el presente e irremediablemente nos lleva al futuro, sino que en cualquier momento podemos hacer una ruptura y eso nos lleva a crear una realidad diferente. Entonces, este desafiar la historia, este cambiar la historia es como cambiar el rumbo y cualquiera, en cualquier momento de su vida, tiene esa posibilidad de cambiar el rumbo creando un futuro diferente a partir del compromiso y de las acciones que emprenda en el presente. Dice Zaira, exigencia. Ceci dice, al árbol que da frutos es al que le lanzan piedras, no estuvieron pendientes del que dirán. Y Alba dice, fueron los locos de su momento. Aquí yo también lo tengo. Tenían historias de vida, de resiliencia. Muchos, o sea, algunos eran exiliados, que habían padecido el drama de la guerra, otros tenían enfermedades físicas, o sea, no les tocó fácil, no es que tuvieron una vida así como que chévere y entonces no tengo nada más que hacer y entonces me dedico a ser inventor, ¿no? Pero el haber tenido esas historias de vida precisamente les generó esa capacidad de persistir, cuando lo más fácil es darse por vencido. Y asociado a esto que está diciendo Alba también, yo lo llamo como creadores de productos, entre comillas, o de ideas o de proyectos susceptibles de ser criticados. Como obviamente estaban rompiendo con el statu quo. De hecho, el fundador de LinkedIn, en un libro que se llama El mejor negocio eres tú, él dice, si no estás creando algo por lo cual la gente te está criticando, no estás jugando un juego grande. Entonces, esta gente sí estaban locos y los criticaban y hasta los mataban y se oponían y les generaban un montón de complicaciones porque digamos, la conciencia colectiva quería seguir en lo que es seguro, en lo que era certeza, en lo que ellos estaban obviamente rompiendo con ese acuerdo, ¿no? Y estaban diciendo, tal vez la realidad no es como ustedes creen, puede ser diferente. Josué te pide que lo repitas. El del mejor negocio eres tú, del creador de LinkedIn. En ese libro él habla de cómo invertir en ti, y una de las cosas que dice precisamente es eso. Dice, tienes que tener el coraje de desarrollar ideas por las cuales vas a ser criticado y pagar el precio por eso. Imagínense este señor que nada más y nada menos que se agarró con la Iglesia Católica por defender sus ideas, por decir el Dios y la tierra no es el centro del universo, por decir cosas que en ese momento nadie quería escuchar. Lo más fácil era seguir escuchando lo que habían venido escuchando durante décadas, ¿no? Dice Ceci, León Trotsky, perseguido por el estalinismo y ahora reivindicado después de la caída de los estados obreros.
No, si teníamos con Blanca una lista interminable de personas y dijimos, no, pues tenemos que acotar, dijimos 8, después terminamos en 12. Hay ejemplos por todos lados. Walt Disney, o sea, de los más comunes, Gandhi, de los que ustedes pueden conocer, Nelson Mandela, hasta los más, de pronto, no tan reconocidos públicamente en este discurso de liderazgo transformacional. Hay mucha gente que está allá afuera diseñando futuro. Entonces, dado que ellos lo están haciendo, todos lo podemos hacer. Dice aquí Alba, esto me recuerda cuando algunos clientes tienen miedo a brillar. Alba es coach. Dice, y sabemos que junto con el brillo también vienen las sombras en el mismo paquete. Dice Ceci, ustedes y yo. Y Norma dice, sí, Alba tiene mucha razón. Hay que tener coraje para pararse contra la corriente. Por eso yo muchas veces en los entrenamientos y en las conversaciones que tengo con la gente, yo digo, esto no es para todo el mundo. Esto es para la gente que está dispuesta a pagar el precio. Garantía nunca hay. Pero sí está la posibilidad. Coraje, valentía y tenacidad. Y yo creo que lo que queríamos era precisamente eso, como extraer de esto que estamos viendo en estos casos, cuáles son las mejores prácticas y cómo podemos llevarlas a nuestra vida. ¿Qué significa para ti en este momento tener una visión amplia, tener un pensamiento disruptivo, sobreponerte a los fracasos y a las adversidades, o arriesgarte a ser criticado? Otro aspecto importante que creo que han mencionado, pero igual lo digo, aprendiste dispuestos a desaprender. Porque si no estás dispuesto a desaprender, vas a tener más de lo mismo, de lo que te enseñaron en tu contexto familiar, en la escuela, en la universidad, de lo que Josué te enseñó Blanca. Espero que ya lo hayas desaprendido. Dice acá. Yo también espero lo mismo. Josué estaba levantando la mano. Qué gran frase, Alba. Te escuchamos, Josué. Sí, respecto a que alguien escribió por aquí, coraje, valentía y tenacidad. Hace poco escuchaba a alguien diciendo que, bueno, pues para... No se te escucha bien. Es que si tiene algún problema con el audio, entonces ahí toca parar la oreja para escucharlo porque sí lo tiene pasito. Les decía que escuchaba a alguien hace unos días diciendo, bueno, cuando una persona es mordida por una serpiente, lo que hacen es inyectar una pequeña dosis del mismo veneno, ¿no? Para recuperarla. Cuando una persona se enferma, no sé, de una varicela, la medicina es una pequeña dosis de varicela para que se generen defensas nuevas. Entonces alguien dijo, ¿quieres triunfar? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser excelente? Ok, vamos a inyectar un poco de miedo, porque con base en esos fracasos es que el éxito mismo llega, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno no tiene coraje, en realidad ese miedo es ese pequeño suero antiofídico, es ese mismo suero que sirve para que uno gane fuerzas, ¿sí? Ese momento de indecisión es el momento en el cual la misma vacuna está funcionando, ¿cierto? Alguien decía, no, yo quiero triunfar, yo quiero ser grande, ok, pero tengo miedo. Bueno, vas a tener que recibir una dosis de miedo y más miedo. Y así se compone el coraje. Acá, gracias Josué por tu intervención. Gracias, Josué. Acá dice Diana, ser líder implica tener la fortaleza emocional, espiritual para poder sacar adelante un proyecto y estar dispuesto a servir y aprender. Y Alba dice, yo tampoco lo escucho bien, y después dice, qué buena analogía, Josué. Las vacunas contienen virus o bacterias atenuados, me encantó. Le dicen el clavo Alba, además de coaches clínica. Ya está hablando la científica de...
Pero sí, sí, eso es cierto. Sin embargo, quiero hacer como un comentario un poquito disruptivo. Y es, esto no quiere decir que tenga que ser difícil. Entonces tenemos que estar en contra de la corriente y tenemos que eh, aceptar que no nos acepten y aceptar tener contradictores. Puede pasar, pero también puede no pasar. El tema es qué tan comprometidos estamos con la visión que tenemos. Eh, Quizá de esta lista que hemos compartido, ellos no fue que quisieron estar contra la corriente, sencillamente estaban plenamente convencidos de eso que querían en su vida y estaban alineados con esa visión y seguían adelante con ella, que les generó seguramente en varios y en muchos de los casos esa crítica y ese cuestionamiento, sí, claro que sí. Pero más allá de eso, es que ese no es el ingrediente indispensable, porque también podemos generar mucha crítica y tener muchos detractores haciendo cosas que no tienen que ver realmente con una visión y con un liderazgo. Entonces, más allá de eso que puede pasar y puede ser parte del proceso, el tema es el compromiso, el tener la convicción, el estar alineado con la visión y el encontrarle un sentido y un propósito, como les hablábamos hace un momento. Qué rico empezar a ver cámaras y rostros aquí interactuando. Zaira, Emerson, nos encantaría escucharla. Acá Norma dice compromiso inquebrantable, Blanquita, signos de interrogación. Zaira dice tener integridad y coherencia. Y yo creo que esto, digamos, yo insisto en la invitación de esto, ¿qué significa para ti? Porque la invitación, y ahorita en un rato vamos a contarles algunos detalles, la invitación es si todo eso que te estamos diciendo lo pones en práctica en tu vida, todos felices. O sea, como que eso es lo que nos mueve y por esta razón estamos aquí conversando y los convocamos. Que no sea como que nos quedamos hablando de lo que hicieron otros, sino esto qué significa para ti. ¿Qué significa para ti la integridad y la coherencia y cómo se ve en tu vida? Y qué puedes aprender a partir de eso y qué puedes poner en acción y cómo puedes de alguna forma también enseñar a otros y generar transformación en otros, como decía Diana, desde el servicio. Y cuando Diana hablaba de un proyecto, ¿cuál es tu proyecto de transformación? Si me lo permites, Patti, quisiera clarificar con Norma qué significan esos signos de interrogación en compromiso inquebrantable, Blanquita. ¿Querías hacer alguna pregunta, Norma? ¿Tienes alguna pregunta? Creo que Norma no tiene audio, ¿no? Creo que esperemos, ahorita escribe, jajaja, no, compromiso inquebrantable, ok. Que sí, compromiso inquebrantable, Blanquita. Ok, gracias. Pero sí, digamos que ya son las 8:08, tengo acá en mi reloj y quiero que en estos minutos que nos quedan vayamos cerrando esta propuesta que Patti nos trae y es, qué rico ver el éxito y el liderazgo en otros, pero si lo vemos en mí, en cada uno de nosotros, si lo ves en ti, ¿qué encuentras de estas características que acabamos de enlistar, de lo que veíamos en otros, de cuáles eran esas mejores prácticas? ¿Hay algo que tenga que ver contigo? Ahí la respuesta no es tan automática. Pero lanza semejante bomba y no. Para los minuticos que nos resta. Norma dice, sí, hay muchas cosas viéndolo bien. Dicen por ahí que Como, vemos lo que reconocemos lo que tenemos y que de esa forma lo podemos ver, ¿no? como cuáles serían algunas de esas muchas cosas, ¿no? Dice Diana, es difícil calificarse a uno mismo si es líder o no.
Yo creo, Diana, en particular, y creo que alguna vez esto ya lo habíamos conversado, Diana es compañera mía y amiga desde el colegio, imagínense, lleva años, décadas aguantándome. Y creo que alguna vez ya lo habíamos hablado, pero para mí como que esto de ser líder es una elección. Como que no hay nadie que te diga, si cumpliste con el examen, pasaste la prueba, eres un líder. Simplemente tú declaras que eres un líder y ya, y actúas en consecuencia con eso. E incluso hay gente que se reconoce como líder de manera innegable y hay gente que puede ser que no tenga ese reconocimiento público. Eso no quiere decir que no sean líderes, ¿no? Dice Norma, intuición, riesgo, multidisciplinarios. Josué. Josué, ¿sí? Sí, es que, bueno, digamos que desde mi formación yo el liderazgo como una competencia, ¿no? Entonces, para mí, tal cual como la habilidad para tocar un instrumento, todos tenemos esa competencia ahí. Lo único que hay que hacer es desarrollarla. Hay una gran ventaja, hay personas que tienen liderazgo natural y nacieron con él, ¿correcto? Entonces, súper bien por ellos, pero los que no, hemos tenido que desarrollar la competencia. Entonces ha sido un poco más complicado, digamos, ser líderes porque nos hemos enfrentado con algunas cosas que de pronto el que tiene liderazgo natural no, ya que digamos que de alguna forma por temperamentos, me voy a Sócrates, al temperamento colérico, pues es líder por naturaleza. Tiene su liderazgo totalmente, ¿cómo llamarlo? Em, bueno, es auténtico, es idiosincrático en él. Mientras que para los que no tenemos ese temperamento, ese liderazgo natural, tenemos que desarrollarlo, ¿no? Y ese proceso de desarrollo, pues, es bastante doloroso, digo yo. Gracias, Josué. Dice Gracias. Ceci, en ellos también había sus sombras, a pesar de ellos continuaban. Tengo mis sombras, aún estoy en mi camino, sobreponiéndome a veces a pesar mío. A veces como de que, a pesar de mí misma, ahí voy. Y Alba dice, en mi caso particular me parece que tengo visión para algunas cosas, pero por momentos siento estar remando en dulce de leche. Es una imagen que creo que, al menos yo me imagino un montón de cosas. Me imagino a Alba ahí en esa remada. Dice Norma, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Dice Josué, Arequipe. Dulce de leche, la eterna controversia entre si el dulce de leche es uruguayo o es argentino. que es Arequipe, Alba, es como el dulce de leche colombiano. Acá le llamamos Arequipe. Y bueno, en este momento yo tengo en mi computador que son las 8:13 de la noche. Dijimos que íbamos a estar hora y media máximo. Entonces yo quiero, a menos de que Blanca tú quieras decir algo más, quiero moverme a contarles una noticia que tenemos para hoy. Yo sí quiero decir algo más. Ok, entonces tú, Antes de. no meto la cucharada yo. quiero retomar lo que planteaba Josué de que el liderazgo es una competencia y que hay líderes, tal como te lo escuché, me pareciera como sentir que hay líderes natos, naturales, que vienen ya con esto, y hay otros que nos cuesta todavía más. La propuesta que nosotros traemos es que el liderazgo es una forma de ser y de estar en el mundo, y es una decisión personal que requiere competencias, desde luego. Pero más que el liderazgo como tal, como una competencia, nosotros proponemos que es una forma como tú decides vivir tu vida, y para lo cual debes entrenarte y prepararte y desarrollar unas competencias. Que hay algunos que les salga naturalito, yo siento que eso es más una conversación de quien observa desde fuera y observa al otro como líder. Y ahí la pregunta es, ¿qué no estoy viendo en mí que no me permite verme como líder? Es como lo que quería compartirte.
¿Listo, Pati? Listo, me lanzo entonces con la primicia. Ustedes van a saber de primera mano algo que digamos que está detrás de esta idea de líderes. Ustedes ya de pronto han visto algunas de las publicaciones que hemos hecho, de los correos que les hemos enviado, de los recursos de valor que les hemos compartido. Y hay un común denominador en todo esto que estamos haciendo con Blanca, y algo con lo que estamos con compromiso inquebrantable. Llevamos meses o tal vez casi un año trabajando en este proyecto, y ese es el concepto de comunidad. Nosotras no creemos que sea un tema de los líderes y los seguidores, creemos que todos tienen el potencial de entrenarse como líderes, como decía Blanca, y estamos comprometidas a crear una comunidad de líderes. Y acá está esta imagen. Antes de irnos queríamos contarles esto. Esta imagen tiene un significado simbólico, y ahí ven una mariposa y una rana. Esto es digamos, desde la naturaleza. La naturaleza nos muestra todo el tiempo transformación, de oruga a mariposa, de renacuajo a rana. Una vez eres mariposa ya no puedes volver a ser oruga, y una vez eres rana no puedes decir, ay, esto de ser rana ya no me pareció tan chévere, quiero volver a ser un renacuajo. Cuando nosotros hablamos de transformación, hablamos de la posibilidad de ser quien no has sido hasta el momento, tomar acción y tener resultados que no has tenido hasta el momento, en un contexto de comunidad. Porque ser líder desde nuestra idea y desde nuestro proyecto y de lo que nosotros compartimos, no es un liderazgo solitario. Tiene mucho que ver con el compartir con otros, con lo que decía Diana en varias oportunidades, con servir, con ser semilla para proyectos, como digo yo a veces en algunos espacios, con ser el viento debajo de las alas de otras personas y apoyarles a volar. Y antes de irnos queríamos hablarles de este concepto de líderes. Y estamos a menos de un mes de hacer el lanzamiento oficial de Líderes, que es un programa, un entrenamiento online en liderazgo transformacional, que viene un poco de la experiencia que tuvimos el año pasado con un proyecto que se llamó Líderes con Propósito, en el que algunos de los que están en esta sala participaron. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos llevar esto y más contenido y esta posibilidad a más personas? Y entonces creamos este proyecto, una experiencia para transformarte y ser la diferencia en el mundo actual. Es la primera vez que hablamos exactamente de este proyecto y de cómo se va a ver y cómo lo van ustedes a poder vivir como experiencia. Es un entrenamiento online que está alojado en una plataforma de formación, digamos, que tiene un énfasis sobre todo y que le llega a una comunidad de personas interesadas en el desarrollo personal. Y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es una invitación, no es un curso más, no es como una lista de videos que tú ves comiendo palomitas de maíz o crispeta, como decimos acá. Es una invitación a que tengas una experiencia para transformarte. Hace un rato te hablaba de cuál es tu proyecto de transformación. Y ese es un eje conductor de esta iniciativa. Es aportarte con contenidos, distinciones e información que sea relevante para que tú puedas ponerla en práctica en tu vida. ¿En qué en concreto? En un proyecto. ¿Cuál proyecto? El que tú definas. Pero básicamente es la invitación a transformarte y ser la diferencia en el mundo, de la manera como tú lo elijas, con esa visión que te mueve, con lo que te apasiona. Y a partir de ahí, obviamente el curso tiene un formato, tiene 5 módulos, 25 lecciones en videos, guías de trabajo, que va a estar al aire, digamos, con bombos y platillos, como les decía, más o menos entre 3 semanas y 4 semanas. Estamos todavía sorteando algunos temas tecnológicos de la plataforma, y queríamos hacerles esa invitación a que se mantengan en contacto, a que sigan lo que estamos publicando en redes sociales, a que no se pierdan ninguno de los correos que vamos a enviarles, porque próximamente vamos a contarles cómo pueden ser parte, digamos, de esta idea de líderes. Yo no sé, Blanca, ¿quieres decir algo adicional? No, pues estoy muy complacida de tener este espacio, de contarles a ustedes la primicia. Realmente eso era lo que más nos emocionaba a Pati y a mí, de lo que significaba
este espacio, este conversatorio, este webinar, y, y decirles que como ustedes son los pioneros y los primeros en enterarse, igualmente tendrán una sorpresa adicional cuando lancemos el proyecto como tal. Pero no, yo voy a lanzar de una vez la sorpresa, ¿puedo? Bueno, Estamos acá inmensamente agradecidos de que hayas compartido este tiempo con nosotras, que nos hayas escuchado este rollo, que nos hayas compartido toda esta información. Aprendimos, yo al menos aprendí muchísimo de cada una de las intervenciones de ustedes. Entonces, lo que queremos en este momento, yo te voy a contar dos cosas. A partir de ahorita, comentarios, preguntas, vamos a estar unos minuticos más conectadas, pero tú mañana vas a recibir un correo por el hecho de haberte registrado en este webinar con la grabación. Vas a poder ver y nuevamente, si es de tu interés, adelantar, pasar, retroceder, algún aspecto que de pronto te hayas perdido, porque dimos mucha información en muy poco tiempo. Y luego de ese correo en el que vas a tener la grabación, vas a recibir otro correo en el que te vamos a hacer un llamado a la acción de una vez. Y el llamado es el siguiente, te vamos a invitar a que te inscribas en una lista de espera. Por el solo hecho de que te inscribas en la lista de espera, vas a tener un beneficio que sí es sorpresa. A la lista de espera para el lanzamiento del curso, Alba. O sea, vamos a lanzar el curso oficialmente en menos de un mes. Y ustedes son los primeros en enterarse. Entonces, en ese correo vamos a tener un botón en el que si tú le haces clic a ese botón, vas a entrar a una lista de espera. Y por el solo hecho de estar en la lista de espera, vas a tener una sorpresa. Si tú eliges, independientemente de la decisión que tú tomes en relación a si adquieres o no el curso, el solo hecho de que tú estés en la lista de espera te aporta un beneficio que no van a tener las personas que no están en esa lista. ¿Es claro así? Dice Alba, ustedes están llenas de sorpresas. Y es también un poco para reconocerte y agradecerte por haber estado acá acompañándonos. sí. Estás recibiendo una información de primera mano y por el hecho de ser el primero, vas a tener esa posibilidad. Diana dice totalmente claro. Ceci dice lideresas enigmáticas. Entonces yo repito para que quede absolutamente claro. Vas a recibir dos correos, uno con la grabación y otro con la invitación a que te inscribas en la lista de espera. Inscribirte en la lista de espera lo haces haciendo clic en el botón que vas a tener en ese correo. Dice Diana, súper, dice Zaira, listo, claro. Comentarios, preguntas. ¿Qué les parece esta propuesta? Norma nos había dicho, estaremos muy atentos. Zaira, gracias por aportar a nuestras vidas. Interesante, genial. Muchas gracias por este encuentro maravilloso. Gracias a ustedes por estar y por hacerlo posible. Felicitaciones, nos dice Diana Full. Estaré atento, dice Josué. Extraordinario, felicitaciones. Luz Ángela, y gracias por tanta generosidad. No, gracias a ustedes. Yo quiero decir que esto lo creamos entre todos. Y no sé, Blanca se detuvo, no sé si ustedes la están escuchando, no sé si soy yo la que está con conexión inestable. Ahí, volví. Bueno. Ya volviste. No sé si me escucharon, pero lo que estaba diciendo es como que esto lo creamos entre todos. La participación de ustedes fue fundamental. Entonces, ahí también, obviamente, insisto en esta idea de formar comunidad. Cada uno de ustedes está acá por una razón. Hubieran podido estar viendo la novela, viendo el partido, tomándose un café, no sé, haciendo cualquier cosa, pero eligieron estar acá. Dice, Alba nos dice también, gracias por un encuentro dinámico y también con humor. Ceci aprendiendo de ustedes, agradecida, y Alba y su calidez. Gracias a ti, Alba. ¿algo más para decir? No, por mi parte, gratitud. De verdad, estaba muy
emocionada con la posibilidad de este encuentro y estoy muy complacida de cómo se dio. Tenía la incertidumbre de cómo iba a ser y como lo creamos, así se dio y fue maravilloso. Gracias a usted. Yo quiero compartirles un poco el detrás de cámaras. Ese es un proyecto que llevamos trabajando hace meses, en el que no estamos en la misma ciudad, pero hemos viajado para poder grabar videos juntas. Blanca por ahí mostraba muy orgullosa una taza que tiene la imagen que ustedes ya conocen de líderes. O sea, yo creo que independientemente de lo que ustedes van a ver en la plataforma, que finalmente es el contenido, las lecciones, los videos, los documentos, todo esto que hemos venido trabajando, yo sí quiero decirles que me la he gozado. Que ha sido una experiencia muy bonita de trabajo y que obviamente tenemos videos de estos de todas las equivocaciones que muy seguramente vamos a estar compartiendo en los próximos días y bueno, muy contentas con este proyecto y muy comprometidas a que esto llegue a la mayor cantidad de personas. Gracias. Zaira nos dice, Norma, sí, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento. Zaira, gracias por ser líderes y amar lo que hacen. Gracias y qué lindo que se nos note. Alba nos dice, a mí me encantó y me llevo más consciente esta posibilidad del autoliderazgo, que a veces nos olvidamos que podemos tener. Sí, claro. Pues Ángela, muchas gracias. Dios las bendiga, a ti también. Y bueno, yo también aprovecho y hago mi última cuña y es como estamos constantemente enviando correos, publicando cosas y a veces pareciera que no hay nadie detrás de la pantalla, pero estamos detrás de la pantalla. Por ejemplo, con Luz Ángela hemos cruzado algunos correos, con algunas otras personas que también están participando de esta comunidad también. Así que la invitación es, obviamente, estamos dispuestas a escuchar, a contestar, a tomarnos los cafés virtuales, presenciales. Finalmente hacemos todo esto por esta posibilidad de construir con ustedes, de escucharlos, de aprender, de compartir lo que sabemos. Diana nos dice, gracias por lo compartido, me llega en un momento de cambios que implican ejercer liderazgo. Qué bueno que te llegue en buen momento, Diana. No te llegó en buen momento, tú lo buscaste y seguramente creaste este momento para tu futuro. Bueno, si no hay, lo creo totalmente, sí. Ya estás diseñando ese futuro. Ajá. Y bueno, creo que si no hay más comentarios, Norma dice Dios los bendiga, muchas gracias. Yo voy a parar la grabación. Ok. A ver, paremos.